Bueno, la idea es hablar un poco de distintas tecnologías que se están aplicando para la detección y el tratamiento de mastitis. Me pareció que era apropiado por el título del foro de la lechería del futuro, pero como todos ustedes van a ver, en realidad estas tecnologías no son tanto el futuro, sino que son tecnologías que se están aplicando en este momento. Y la verdad es que los productores lecheros, no solo de Argentina, de todo el mundo, pero Argentina nos queda para eso, son grandes adoptadores de tecnología. Y muchas veces adoptan la tecnología aún antes de que esa tecnología esté probada y validada por universidades o por centros de investigación y las primeras pruebas se hacen en tambos comerciales, ¿sí? La máquina de ordeñar fue prueba de eso. Creo que en el auditorio no hay nadie que haya trabajado en lechería antes de que empiecen las máquinas de ordeñar, pero sí muchos de nosotros nos cruzamos con un salto tecnológico como fue la incorporación de extractores automáticos de pezonera. Después vino la medición de leche y la captura de datos. Empezaron a aparecer distintos sensores para diagnosticar mastitis, para medir conductividad, etcétera, y más recientemente la robótica, que todos, no sé si todos, pero yo pensaba que era algo que no iba a haber en mi carrera en Argentina y evidentemente va a ser parte de la realidad para muchos de nosotros. Entonces, para comentar un poco este tema de la adopción de tecnologías y de cómo la tecnología nos ayuda, me parecía que era importante refrescar que en la década del 90 hubo una gran popularización del uso de extractores automáticos. Se vendieron muchos extractores automáticos que no necesariamente funcionaron, esa primera generación de extractores automáticos, como los productores esperaban. A pesar de que a nivel académico se estaban publicando trabajos que mostraban cuáles eran los puntos de corte que mejor se adaptaban para vacas en doble ordeño, en triple ordeño, los trabajos de Rasmussen y otros, Main, etcétera, con distintos puntos de corte que son los que hoy usamos comúnmente, de 500 mililitros por minuto para tambos en doble ordeño, 900 o 1 litro para tambos en triple ordeño. Sin embargo, cuando se estaban instalando esos extractores automáticos en la década del 90, comúnmente usábamos puntos de corte de 200 mililitros por minuto y a pesar de eso, de que ordeñábamos a fondo las vacas, las sobreordeñábamos con extractores automáticos, los productores y los ordeñadores estaban desconformes porque no tenían los resultados que ellos esperaban. Y evidentemente había algunos problemas que todavía no conocíamos, como que en nuestras líneas medias no teníamos una buena alineación de pezoneras, no habíamos dedicado suficiente tiempo al entrenamiento de los ordeñadores, de cómo utilizar y en qué vacas utilizar los extractores automáticos, y además en muchos casos teníamos también problemas de higiene que afectaban la lectura de los sensores. Es decir, la tecnología no cambió en cuanto a los extractores automáticos, no cambió grandemente. Lo que sí cambió es prestarle atención a algunos detalles que eran cruciales para que esa tecnología hoy la podamos estar utilizando adecuadamente. Buena parte de estos problemas se han ido solucionando y hoy tenemos extractores automáticos en una gran cantidad de tambos y sin todos los cuestionamientos que tuvimos hace 20 años alrededor del uso de la tecnología. Me parecía que era un buen ejemplo para arrancar, acordarnos lo mal que nos fue hace 20 años y cómo hoy es una tecnología que está adaptada, pero fue una adopción lenta y con muchos sinsabores, y mucha gente estuvo muchos años ordeñando el manual habiendo comprado un extractor automático porque pensó que no funcionaba. Más cercano en el tiempo, empezamos a tener disponibilidad de tener medición diaria de la producción con caravanas que nos identificaban individualmente a los animales, y eso sabíamos que
era muy útil para poder monitorear la eficiencia de las salas de ordeño, era muy útil para evaluar la eficiencia individual del ordeño de una vaca y también era muy útil para poder detectar problemas. Sin embargo, y creo que esto es una de las cosas que todavía, cuando demos la charla, espero que no sea yo, pero cuando demos la charla dentro de 10 años, vamos a encontrar qué poco uso hacíamos de esta tecnología. ¿Nadie escuchó nada hasta ahora? Sí, sí. Ah, ok. Si no, volví a arrancar. ¿Qué uso limitado estamos haciendo hoy de esa tecnología? Ya que en muchos campos el único uso que están, o uno de los pocos usos que le están dando a esta tecnología de medición individual es saber cuánta leche están dando las vacas. Y la verdad ese es un uso bastante limitado. Con estos medidores que tenemos hoy, nosotros podemos tener una estimación bastante certera de cómo está siendo la curva de eyección de leche. Lo que ustedes... creo que ya todo el mundo está familiarizado. Lo que vemos en los gráficos de arriba, esto está tomado no con la máquina a ordeñar, sino con un lactocorder. Nos permite ver cuál es la curva de eyección de una vaca desde que ponemos la pezonera hasta el minuto 4 en este caso, y en el eje de la Y vemos el flujo de leche medido en litros por minuto y vemos acá una vaca que tiene una curva unimodal como desearíamos que tengan todas las vacas, y en este caso vemos una vaca que tiene una curva bimodal, seguramente no estuvo tan bien estimulada, y lo que vemos acá es un primer pico en donde lo que obtenemos es la leche de la cisterna. Evidentemente hoy no tenemos, si bien esto es posible medir estos flujos de leche con equipos sofisticados como el lactocorder, eso no lo tienen instaladas las máquinas de ordeñar, pero sí es posible medir los niveles de vacío, y ustedes ven que cuando tenemos una curva bimodal, cuando cae la eyección de leche aumenta el nivel de vacío a nivel del colector, y eso sí es posible capturarlo en la mayoría de los equipos y podemos tener una aproximación a la bimodalidad y por lo tanto podemos tener una aproximación a que esa vaca no estuvo tan bien estimulada como hubiera sido deseable. Y eso evidentemente para monitorear el estímulo individual de un animal o para monitorear la eficiencia de la sala es información de mucha utilidad, pero que vemos que se usa relativamente poco. Y se usa relativamente poco por algunas cosas que son similares a lo que ocurría con los extractores automáticos hace 20 años. No necesariamente el personal tiene suficiente entrenamiento para leer estos gráficos. El volumen de información que empieza a generar esta tecnología en cada ordeño empieza a ser exorbitantemente alto, y cuando lo usamos vemos que frecuentemente se usa para solucionar problemas, no para monitorear eficiencia, y por lo tanto muchas veces los objetivos de performance no están suficientemente claros. Por otra parte, creo que también los veterinarios, los que nos estamos ocupando o que deberíamos ocuparnos de monitorear esta información, tenemos también que mejorar nuestras técnicas de análisis y no necesariamente, por ejemplo, estar pensando en, bueno, ¿cuál es el promedio que necesito para un determinado parámetro? Acá hay una serie de parámetros en cuanto a rendimiento de ordeño, de flujos de leche, rendimientos de mano de obra. Y tenemos una tendencia medio simplificada a decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el promedio que queremos tener en leche en los primeros 2 minutos? Entonces sabemos que queremos ordeñar el 50% de la leche en los primeros 2 minutos. Pero para muchos de estos parámetros, y es algo que nos tenemos que empezar a ocupar si queremos monitorear, no solamente importa el promedio, sino que importa también la variación que tenemos entre los distintos valores. Entonces es parte del progreso que nosotros tenemos que hacer en nuestra capacidad de análisis, es no solamente estar familiarizados con la tecnología, en cuáles son los valores objetivos que queremos buscar, sino también empezar a leer no solamente promedios, sino también variación, porque una de las formas de lograr eficiencia cuando estamos analizando múltiples ordeños es ir reduciendo los coeficientes de variación de los distintos parámetros. Entonces, por ejemplo, en este caso,
este estímulo, ¿sí? Está relativamente cerca, como ejemplo lo pongo, pero este estímulo está relativamente cerca del minuto. Este es un tiempo que medimos desde que entró la vaca hasta que se coloca la pezonera. Está un poco más bajo de lo que en general queremos y está un poco más bajo de lo que viene logrando ese tambo históricamente, pero lo que nos preocupa más ahí es la variación que hay, el coeficiente de variación que hay entre vaca y vaca. Entonces no solamente estamos probablemente colocando demasiado temprano, sino además con mucha variabilidad entre vaca y vaca. Probablemente los movimientos de las personas alrededor de esa rotativa no sean los adecuados, la colocación no sea todo lo consistente que nosotros queremos. Además de estos sistemas de captura de datos individual, están apareciendo desde hace ya bastante tiempo distintas herramientas para la detección automática, pongo las comillas porque la detección automática de mastitis hoy todavía no existe, pero es como una preselección de animales que podemos detectar con posibilidad de estar enferma y me parecía que antes de arrancar era bueno repasar algunos conceptos. Siempre que hablamos de una prueba diagnóstica, tenemos que tener claro que vamos a tener una prueba de referencia, una prueba de oro que puede ser la que definamos, puede ser el despunte de cada uno de los 4 cuartos, puede ser el California, puede ser un cultivo. Cada prueba va a tener una prueba de oro, una prueba de referencia con la cual se va a comparar, y a partir de ahí, para cada sistema de análisis, ese sistema va a tener características que son propias, ¿sí? de ese test, que son la sensibilidad y la especificidad. ¿Sí? La sensibilidad, una sensibilidad del 90%, nos está hablando que tenemos una tasa de falsos negativos del 10%, una especificidad del 70%, nos habla de que vamos a tener un 30% de falsos positivos. Todos estamos familiarizados con estos conceptos epidemiológicos, como con otro concepto que también es importante, que es el valor predictivo. ¿Sí? En el valor predictivo positivo, la diferencia con la sensibilidad y la especificidad, que son características propias del test, el valor predictivo va a variar con la prevalencia de la enfermedad que tengamos en el tambo. Entonces, yo puedo tener una determinada sensibilidad y especificidad, pero el valor predictivo va a variar según qué tan frecuente sea la enfermedad en el campo en el que estoy trabajando. Entonces, si baja la prevalencia, si la enfermedad es más infrecuente, va a bajar el valor predictivo. Y el valor predictivo, ¿sí? nos habla de cuál es la probabilidad que un test positivo haya ocurrido efectivamente en un animal infectado. Entonces, si yo tengo un valor predictivo del 80%, esto quiere decir que cuando yo tengo un animal positivo, una prueba, existe una probabilidad del 80% de que ese animal esté efectivamente enfermo. Los distintos sensores que tenemos disponibles para el diagnóstico automático de mastitis tienen una sensibilidad, de acuerdo a distintos, de acuerdo a qué sensor analicemos, de entre el 55 y el 89%, mientras que la especificidad varía entre el 56 y el 99%. Ningún sistema es totalmente perfecto y eso hace que nosotros como veterinarios tengamos que conocer bien los detalles de los sensores que estamos utilizando para ajustar nuestros protocolos de trabajo de manera tal que podamos capturar lo que nosotros queremos, que es capturar a todas las vacas enfermas, involucrando la menor cantidad de mano de obra posible. Esto enseguida tendemos a pensar que es algo que es propiedad de los robots, pero la verdad es que en tambos convencionales también tenemos sensores que han estado disponibles desde hace algún tiempo y algunos que empiezan a estar disponibles
como una reutilización de tecnologías que hay en el robot. Por ejemplo, hoy hay disponibles, no en el mercado argentino, pero sí existen disponibles sensores como test de mastitis californias automáticos para hacer en línea en tambos convencionales. La conductividad eléctrica ha estado disponible desde hace muchísimo tiempo y la hemos usado muy poco. Tenemos impedancia, temperatura, color, tenemos distintos sensores. Algunos de estos sensores son bastante sencillos y robustos. Ayer en alguna de las pocas charlas técnicas que hubo en la cena, Javier decía que el test de mastitis california es como la rueda, se inventó hace mucho y sigue funcionando, y esto es una prueba de eso. El CellSense básicamente lo que hace es un test de mastitis california sobre cada vaca en cada ordeño, y trabaja básicamente como un semáforo en donde nos clasifica las vacas como verde, amarillo o roja según el riesgo de que tengan altas células somáticas, y con una correlación muy buena para detectar animales que muy probablemente estén sanos acá abajo, o animales que muy probablemente estén enfermos acá arriba, y eso nos permite actuar sobre esos animales, y esto se hace de vuelta de una manera muy robusta, y con el problema de tener que usar reactivos en cada ordeño. No, es un equipamiento que se suma a cualquier máquina. La conductividad eléctrica la hemos tenido disponible desde hace muchísimo tiempo en muchas máquinas de ordeñar, y las hemos usado muy pocas. Algunos trabajos que no han sido publicados postulan que a través de la conductividad eléctrica podemos determinar animales que no están infectados, animales que están infectados con gram positivos y animales que están infectados con gram negativos. Lamentablemente no es tan exacto como muestra este gráfico más bien comercial. Se han hecho intentos, sin embargo, de tratar de asociar la conductividad eléctrica al tipo de patógeno, ¿sí? Pero no tenemos la sensibilidad, digamos, los datos no ofrecen una sensibilidad tal como para poder identificar qué vaca está infectada con qué tipo de patógeno. Lo que ven acá en este trabajo, que es relativamente reciente, son los niveles de conductividad para gram negativos, para gram positivos. De ahí surge ese otro gráfico más producto del marketing, lo mismo que la producción de leche. Pero la verdad es que la conductividad eléctrica en línea para los 4/4 no ofrece un poder discriminatorio tan importante. En este trabajo lo que ustedes ven son las curvas ROC para dos tipos de situaciones. Lo que ven en esta curva casi en diagonal es la conductividad eléctrica en línea para leche compuesta de los 4/4. Esto es lo que mide la mayoría de las máquinas de ordeñar convencionales. Y lo que ven en una curva mucho más deseable, digamos, una curva que nos permite mayor poder discriminatorio, una mejor sensibilidad y especificidad, es la conductividad eléctrica diferencial. Entonces, cuando analizamos la conductividad eléctrica de leche compuesta, ¿sí?, la conductividad eléctrica absoluta con un punto de corte determinado, vemos que tenemos una sensibilidad del 94% y una especificidad muy baja, ¿sí? Y esto es, digamos, producto de esta forma de diagonal, y con una prevalencia del 25%, vemos que tenemos un valor predictivo positivo del 37%. Esto quiere decir que cuando la conductividad absoluta con este punto de corte nos marca que un animal es positivo, tenemos un 40% de probabilidad de que el animal esté efectivamente infectado. Y esto es una de las razones por las cuales la mayoría de nosotros no utiliza de rutina la conductividad eléctrica absoluta para tomar decisiones a partir de los animales, pues la probabilidad de que un animal esté infectado es relativamente baja. El valor predictivo negativo,
sin embargo, es relativamente buena. Entonces, como mensaje, si tenemos la conductividad eléctrica absoluta y la conductividad eléctrica me indica que un animal está sano, muy probablemente esté sano para este nivel de prevalencia. Pero en definitiva la conductividad eléctrica absoluta que tenemos en la mayoría de las máquinas no mostró ser útil para poder determinar qué animales están infectados. Distinto es la conductividad eléctrica por cuartos, la conductividad eléctrica diferencial que se ha popularizado con el uso de los robots, sí nos permite tener mayor poder discriminatorio. Lo que ustedes ven acá es la conductividad eléctrica de cada uno de los cuartos en un animal que está sano, pero evidentemente cuando el animal está enfermo es posible captar diferencias en distintos momentos del ordeño. Esto es desde el momento que le ponen la pezonera hasta que retiramos las pezoneras. El cuarto que está enfermo en distintos momentos puede mostrar diferencias en la conductividad y la mayor, en general los sistemas pueden determinar eso. Casi todos los robots utilizan conductividad eléctrica diferencial para distinguirlo, pero también se puede usar conductividad eléctrica diferencial en tambos convencionales. Una forma de usar conductividad eléctrica diferencial en tambos convencionales a partir de lo que hemos aprendido de los robots es usar los conductímetros manuales. Es poco práctico, pero digamos sería una forma. Y también hay equipos que se pueden montar sobre cualquier equipo existente que lo que hacen es cerrar cerrar tres pezoneras, tomar conductividad de un pezón y van alternando de manera tal que hacen una medición de la conductividad al inicio del ordeño de cada uno de los pezones. No es perfecto, no vamos a tener el gráfico a lo largo de todo el ordeño, pero si la diferencia es muy importante podemos trabajar con conductividad eléctrica diferencial en tambos convencionales. Y finalmente, tanto en convencionales como en robots, muchos de nosotros ya tenemos experiencia de trabajar con collares de rumia, que son muy útiles para detectar casos severos de mastitis o de cualquier otra enfermedad. No vemos variaciones tan grandes cuando la severidad de mastitis es de grado 1, cuando hay apenas una inflamación. Lo que sí, en cualquier caso, permite observar si se modificó la rumia, el efecto del tratamiento. Y cada vez vemos más veterinarios que están trabajando en el terreno, al pie de la vaca, viendo cómo sus acciones terapéuticas sí pueden ser monitoreadas en el corto plazo con una elevación, buscando restaurar la rumia lo antes posible. Entonces, por primera vez tenemos una manera de evaluar en el muy corto plazo, en horas, el efecto de nuestras acciones terapéuticas. Finalmente, para decir algunas palabras de los robots todos sabemos que tienen múltiples sensores que están combinados. La mayoría de las empresas además tienen algoritmos que permiten generar niveles de alarma, y en la mayoría de los sistemas seres humanos terminan tomando la decisión si el animal necesita ser tratado o no, o terminan calificando la mastitis como un caso verdadero o un falso positivo, una alarma falsa. Distintas marcas de robots utilizan distintos sensores, muchos de estos los que estamos hablando, pero también trabajan sobre la métrica de ordeño, tienen, además de la conductividad eléctrica, hay otros que trabajan sobre permitividad. Incluso se pueden medir células de manera óptica. La ventaja que nos da el ordeño de robot al ser individualizado los cuartos es que nos permite tomar mediciones a lo largo de todo el ordeño. Entonces, como ejemplo, vemos acá que la conductividad, como les mostraba en el otro ejemplo, la conductividad de este cuarto marcado en negro al principio y al final del ordeño muestra un desvío claro con respecto a los cuartos sanos, y en general cuando ese desvío supera determinado valor se va a marcar como un cuarto con riesgo de tener mastitis. Lo mismo que si se encuentra la presencia de sangre, y los colorímetros, digamos, los espectrómetros que trabajan permiten detectar cambios de color que el ojo humano no puede cambiar.
el intervalo de ordeño al ser ordeño voluntario y poder determinar precisamente cuál fue el intervalo de ordeño, también se utiliza como un factor de riesgo para tener mastitis. Entonces los animales que tienen intervalos de ordeño elevados también son marcados, lo mismo que las alteraciones en los flujos de leche. Los flujos de leche, estas curvas que yo les mostraba, estas son curvas de eyección de leche medidas en un lactocorder, como les mostraba antes. En el robot tenemos la ventaja que tienen un patrón de eyección de cada uno de los cuartos de la vaca, y una de las cosas interesantes es que cada vaca, o cada cuarto más precisamente, tiene como una huella digital de qué forma eyecta leche cada vez, y tenemos cuartos que eyectan leche de manera rectangular o descendiente o de una manera inespecificada, y cambios en el patrón de eyección también pueden ser utilizados para marcarnos que puede haber sospecha de mastitis en ese cuarto. Podemos medir células somáticas de manera óptica, tiñendo las células y determinando el nivel de células. Esto, hasta donde sé, no está disponible a nivel de cuarto, está disponible a nivel de vaca. Capaz que es una suerte, pues toda esta cantidad de números y de datos que empiezan a aparecer en cada ordeño es una de las dificultades. Hay otros equipos que utilizan permitividad eléctrica en lugar de la conductividad eléctrica, y además nos dan la posibilidad de desechar la leche de un cuarto específico. Y por último, también se utiliza el California, o la viscosidad de la leche una vez que se aplica un reactivo, también como un método muy robusto de medir el nivel de células en cada cuarto, en cada ordeño. Como les decía, la mayoría de los fabricantes reúne la mayoría de estos datos en un índice de salud de ubre o en un índice de detección de mastitis. Cada uno tiene su nombre, digamos, para estos algoritmos, que en general son secretos. No conocemos el componente y el peso de cada uno de los sensores, pero terminan teniendo un valor. Pero en definitiva, sea cual sea, ese algoritmo va a tener una determinada sensibilidad y especificidad, ¿sí?, que va a ser propia de ese conjunto de sensores. En este caso, lo cito porque está publicado, ¿sí?, la sensibilidad es del 67% y es del 90%, pero esto es para un determinado punto de corte. Lógicamente, si yo cambio el punto de corte, voy a poder captar más animales enfermos, pero para poder captar más animales enfermos bajo el nivel de análisis, evidentemente voy a terminar revisando mayor cantidad de animales sanos. Y de vuelta, acuérdense que alrededor de todo esto está el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo cuando la enfermedad es muy infrecuente, y yo quiero capturar a todos los animales. El valor predictivo positivo va a ser cada vez más bajo. Finalmente, atrás de todos estos sistemas, atrás de todos estos sensores, atrás de todos estos números, hay una persona que va a revisar efectivamente estas vacas y es la que va a tomar las decisiones. O sea que después interviene la red neuronal humana, que con toda la información y con lo que ve de la vaca y la experiencia va a terminar tomando una decisión en base a un California o en base a los grumos que tenga la vaca o a su experiencia, y va a terminar decidiendo si es clínica o no es clínica. Y por supuesto vamos a seguir teniendo los filtros antes del tanque, que a pesar de todos nuestros esfuerzos y de todo el entrenamiento que hicimos, seguimos encontrando filtros con grumos, lo cual nos obliga a modificar nuestros protocolos o a cambiar nuestros puntos de corte. O sea que con toda esta tecnología y con los robots hay algunas cosas básicas que siguen, que es revisar filtros, entrenar a la gente, y hay que seguir sabiendo de vacas y revisar vacas. Ahora bien, y para terminar, cuando la vaca está enferma, finalmente tenemos que decidir cómo la tratamos, ¿sí? Y por supuesto las podemos tratar de manera convencional, como venimos haciendo, tratando a todas las vacas, o cada vez
se está volviendo más común una tecnología que es la de cultivo en el tambo, en donde las decisiones de tratamiento se basan a partir de un cultivo previo. Y de vuelta, esta tecnología de cultivo en tambo tampoco es una tecnología muy nueva, ya hace décadas que está dando vuelta, pero se está volviendo cada vez más popular en nuestros tambos y la eficacia está muy probada. Básicamente consiste en tener determinadas técnicas diagnósticas al costado de la vaca. Acá evidentemente se están ordeñando vacas mientras nosotros estamos decidiendo si los animales están infectados o no están infectados, para poder en 24 horas tomar una decisión de cómo vamos a tratar esos animales en base a lo que estamos encontrando en las placas. Y esto, además de hacer un uso más racional de antibióticos, llevar a una reducción en el uso de antibióticos que se han mostrado en los distintos trabajos, nos lleva a poder vender más leche y a que la logística del hospital sea más sencilla, pues los animales pasan menos tiempo en el hospital, los hospitales se achican, porque muchos animales que no tratamos con antibiótico en un tiempo relativamente corto se van del hospital. Por supuesto que desde el punto de vista económico tiene que ser favorable, pero también hay un punto de vista político, que es utilizar menos antibióticos y utilizar antibióticos solamente cuando lo necesitamos, y desde ese punto de vista tiene muy buena prensa, además de que el equipamiento que se necesita para llevarlo adelante no es muy importante. Con una heladera y una estufa de cultivo nos alcanza. Acá hay un trabajo que hicimos cuando introdujimos las placas por primera vez con la doctora Bearsi, que no me acuerdo si eras estudiante o ya te habías recibido. Ya estaba recibida, entonces era la doctora Bearsi que hizo el trabajo de campo, así que estos son los datos que tomó Carla. Lo que hicimos en un tambo fue hacer cultivo en tambo en el campo para tomar la decisión de tratar o no tratar, y esas mismas muestras fueron enviadas al laboratorio para que el laboratorio tome la decisión de tratar o no tratar. Hago la aclaración esta del laboratorio, pues si bien en el campo le decimos laboratorio a lo que tenemos montado, el laboratorio convencional sigue siendo, en este caso, nuestra prueba de oro, es nuestro método de referencia, donde se siembra con agar sangre 48 horas en medios que no son selectivos, y evidentemente van a tomar decisiones de mejor calidad que las que se toman en el campo, a pesar de que Carla hizo un excelente trabajo. Entonces, en este trabajo que hicimos en el 2008, lo que vimos es que la técnica de cultivo en tambo tenía una sensibilidad del 74% y una especificidad del 82%, un valor similar a lo que había sido publicado en otros trabajos, pero nos interesaba saber desde el punto de vista de las vacas, de las decisiones que estábamos tomando, justamente qué pasaba con los valores predictivos. Entonces, lo que nos encontramos es que el valor predictivo positivo en este tambo para esta prevalencia fue del 60%, quiere decir que cuando tratábamos una vaca, ¿sí?, el 60% de las veces esa vaca efectivamente necesitaba tratamiento. Eso no era tan grave porque la otra alternativa era tratar a todas las vacas, ¿sí? En este caso estábamos tratando algunas vacas que no lo necesitaban. Estas 22 vacas no lo necesitaban, sin embargo las tratamos. Pero lo que nos preocupaba más era cuál era nuestro valor predictivo negativo. Y en este caso el valor predictivo negativo fue cercano al 90%. O sea, de 10 vacas que decidíamos no tratar, en 9 habíamos tomado la decisión correcta. O Carla había tomado la decisión correcta. Así que nos quedamos bastante satisfechos en que cuando decidíamos no tratar, esto era en el 2008, era lo novedoso, 9 de cada 10 veces estábamos tomando la decisión correcta. El cultivo en tambo inicialmente en el mundo nació como una herramienta para decidir la terapia de mastitis clínica. Ese es el uso original, el uso tradicional, para decidir tratar o no tratar, o incluso hacer tratamientos dirigidos cuando puedo especiar la especie que está causando la mastitis. Incluso puedo guiarme para hacer tratamientos cortos o tratamientos extendidos, pero después distintos trabajos
trabajos y distintos veterinarios en Argentina están usando también el cultivo en tambo para decidir tratamientos de mastitis subclínicas después de control lechero o después de paleteos de rutina que hacemos, en el screening posparto, evaluando animales que paren con infecciones intramamarias, y más recientemente se están usando las placas también para decidir la terapia selectiva del secado. Probablemente uno de los últimos, de las últimas críticas que tenemos que responder es por qué estamos usando terapia en sábana sobre todos los animales, en donde estamos tratando animales que están enfermos, pero también estamos tratando animales que están sanos. Todos sabemos que la terapia de vaca seca es por un lado terapéutica y también es preventiva, pero evidentemente desde que tenemos la disponibilidad de sellos internos se ofrece la posibilidad de tener una protección sobre cuartos no infectados sin utilizar antibióticos. Entonces, en distintas partes del mundo se está como renovando el interés en hacer una terapia selectiva que nos permitiría utilizar menos antibióticos al momento del secado y hacer una utilización de antibióticos también más racional y que tenga mejor prensa por parte de los ojos del consumidor, en donde estaríamos tratando vacas enfermas. Nadie ve como una mala cosa tratar vacas enfermas, pero sí ven como criticable que estemos tratando vacas sanas por las dudas, o que estemos tratando vacas sanas porque no tenemos posibilidad de discriminar qué vaca está enferma y qué vaca está sana al momento del secado. Entonces probablemente ese sea el siguiente paso. Por supuesto, para tambos que tengan un determinado nivel de salud de ubre. Si el tambo tiene 500.000 células o 700.000 células, bueno, ese tambo está atrasado, digamos, en su control de la enfermedad, y probablemente necesite la terapia en sábana, la terapia de vaca seca en sábana, para poder mejorar. Y una vez que logre esa mejora, en general se aplican tambos que tienen menos de 250.000 células somáticas, puedan empezar a considerar la selección de vacas para la terapia selectiva, como vamos a ver a continuación después en algunos casos prácticos. No sé si tienen dudas, preguntas, observaciones. No tienen dudas. No les creo. No. Alguna pregunta tiene que haber para Martín. Ya las chicas ya me van a ametrallar. Muy bueno, Martín. Una consulta con lo primero que hablaste de la curva bimodal. Si ponemos como ejemplo un tambo que esté más o menos bien, la gente capacitada y bien, trabajando bien, ¿qué porcentaje de curva bimodal podemos poner como objetivo? Sabiendo que es o sea, tratar de que sea lo menos posible, obviamente. Gracias. Sí, está buena la pregunta, porque aunque hagamos todo bien, aunque estén todos capacitados y el timing entre la bimodalidad va a ser más frecuente cuando tengamos vacas mal estimuladas, ¿no? Pero con una buena estimulación de las vacas y un buen timing entre despunte y colocación, sí, igualmente va a haber algunas vacas que no van a responder a esa estimulación por factores individuales. Yo los niveles más bajos que vi de bimodalidad, porque tampoco se ha hecho un montón de investigación académica alrededor de esto. Entonces, los mejores valores que vi de bimodalidad en tambos comerciales, donde ocurre lo que vos decías, están alrededor entre el 3 y el 5%. ¿Sí? Y cuando no hay ningún tipo de entrenamiento, eso está entre el 10 y el 15%. Si hay un montón de vacas que, aunque hagamos todo mal, igual eyectan la leche perfecta, ellas solas se estimularon, pero esos son los valores. Lo importante es cambiar esa bimodalidad a partir del entrenamiento. Si vos tenés la capacidad de monitorearlo, es que podés mostrar el efecto de tu entrenamiento. A mí me parece que ahí está una de las ganancias que podés tener.
Vos entrenás y ves en el siguiente ordeño, no es que las vacas se tienen que acostumbrar ni nada, en el siguiente ordeño vos deberías ver una mejora en la bimodalidad y eso te lleva a tener menos sobreordeño al principio del ordeño en esas vacas. Roberto. Gracias. En las experiencias de cultivar mastitis subclínicas, que ustedes tengan relevadas, digamos, ¿siempre es con un CMT previo o hay experiencias de pool de cuartos con el cultivo? ¿Y qué resultado o qué riesgo tenemos ahí? En la mayoría de la gente que está cultivando subclínicas lo hace a partir de o sea, el último paso es un California, o directamente hizo un California como único método diagnóstico, ¿sí? O hizo una secuencia de control lechero y con el valor de células a esa vaca la paletea y toma muestra de él o los cuartos infectados. Lo podrías hacer sobre una muestra compuesta y sembrar una muestra compuesta. En cultivos convencionales lo hemos hecho toda la vida, tomar una muestra compuesta y mandar una muestra compuesta al laboratorio. Podría existir el problema de que crezcan 2 bacterias o 3 bacterias provenientes de distintas infecciones. Y entonces, en una situación de cultivo en tambo, con cultivos simplificados, sí te podría aparecer la duda de si es verdaderamente una infección o es una muestra contaminada. Ahora, en definitiva, en la mayoría de los escenarios de cultivo en tambo, cuando la muestra está contaminada o cuando está infectada, vos terminás decidiendo tratar a la vaca. Yo creo que el cultivo en tambo, en subclínicas, tiene por objetivo no tratar a las vacas que no necesitan tratamiento, que tienen una elevación de células y no tienen desarrollo en la placa. Entonces, desde ese punto de vista, todo el mundo ha visto un beneficio porque la antigua práctica de hacer California y tratar a todo lo que estaba más alto, ¿sí? Nos muestra que aún tomando puntos de corte muy altos del California, quizás la mitad o el 40% o aunque sea el 30% de esos animales en realidad no necesitaban terapia. Entonces, está pasando con más. Sí, bueno, pero digo por ser conservador. 80-90% de las subclínicas que se cultivan no van a tratamiento. Claro. Sí, y otra cosa que también, digamos, encarece si tomás leche pool y tenés que decidir tratamiento, si lo comparás con hacer el paso más del California, te encarece el tratamiento. No, bueno, porque en ese caso la decisión puede ser un tratamiento inyectable. Podés tratar parenteral y quedás. Entonces ahí digo, obviamente lo interesante es llegar al cuarto para llegar con un tratamiento más específico y en vez de tratar la ubre, digamos, tratás el cuarto directamente con el tramamario y obviamente con la eficacia que uno supone va a tener mejor. Pero si no, vos podés tratar inyectable, como antes por ahí hacíamos con un criterio mucho más ojímetro, por decirlo, que decía, bueno, tales vacas con tantas células se tratan y tales no, y en realidad le estábamos borrando a muchas, sí, muchas más. Por ahí la mitad de los, por ser conservador, la mitad de los tratamientos no se necesitaban. Bueno, perdón, una cosa, y por ahí los resultados de las vacas que por ahí mejoraban de un control a otro estaban en esos valores, 40-50%, y ese era el éxito. Claro, y el antibiótico había funcionado súper bien. Claro, porque la mitad bajaron, que no sabes por qué, pero bajaron. A mí con ese monitoreo permanente en los robots se me abre un interrogante con respecto a los gram positivos justamente. Sabemos que inclusive cuando haces un muestreo mensual que hay un 20 o un 30% de los estreptococos que autocura y algún Staphylococcus aureus también se ha sabido que autocura. Entonces, mi duda es si estamos tratando muchos animales ahora que enseguida, que le agarramos muy tempranamente en el curso de la infección,
si de repente empezamos a tratar un montón de animales que iban por buen camino porque nos dan gran positivo, digamos. Si necesitamos dejar unos días antes de sacar la muestra, por ejemplo. No sé si tú has visto algo, si tenés experiencia en ese sentido. No, pero yo tengo las mismas dudas de siempre, porque siempre que hablamos de detección temprana, ¿sí? Tendemos como a pensar que la detección temprana necesariamente va a ser buena. Y la detección temprana, si vamos a tomar una medida, si vamos a tomar una acción anticipada, sin tener en cuenta que en algunos animales la evolución natural va a ser la cura espontánea, podría terminar como rebote con un exceso de intervención. Y eso ha sido explicado en un montón de enfermedades, incluso humanas, se ha estudiado mucho. Estudiar muy tempranamente las determinadas enfermedades como cáncer y demás ha llevado a tratamientos cruentos muy anticipadamente, incluso de una proporción de casos que no iban a terminar progresando hacia una enfermedad grave. Entonces, haciendo un paralelismo con lo que vos decís, me parece que también con estas tecnologías que pareciera ser que nos ofrecen una detección temprana, probablemente tengamos que ejercer cautela, y se vuelve de vuelta muy importante la decisión y la opinión del veterinario sobre qué acciones tomar sobre esos diagnósticos que parecieran ser tempranos, porque ayer charlábamos más temprano. Depende de los robots y depende de la situación. Yo creo que en algunos robots estamos encontrando la enfermedad antes que en los convencionales, pero en determinados robots, y no es por el color del robot, no importa si es azul, rojo o verde, pero es por la situación de la enfermedad con esos sensores, también puede ser que estemos llegando más tarde que en un convencional. Me parece que dependiendo el robot, dependiendo la utilización de los protocolos para decidir si las vacas están enfermas o sanas, puede ser que estemos llegando antes en algunos casos y que estemos llegando tarde en otros casos. Entonces, me parece que hay mucho de juicio veterinario, de juicio profesional sobre qué decisiones debemos tomar. Yo creo que en algunos robots estamos llegando antes y estoy seguro que en otros estamos llegando tarde. Y estoy seguro porque en el filtro hay grumos. Y a las vacas no las estoy encontrando. Entonces, hay algo que todavía no estamos haciendo tan bien en esa situación. Y no es un problema del sensor o del punto de corte. Probablemente sea un problema de valores predictivos y de la situación de la enfermedad que están teniendo los animales. O del entrenamiento de las personas, ¿no? Que también la frase esa de si tenés problemas con el personal, comprate un robot, vas a tener nuevos problemas con el personal. Martín. O del algoritmo, sí, claro. En Holanda creo que revisaban el 3% de todas las vacas con una cámara. Estaban tan podridos. Claro, sí, es que si el algoritmo te hace tal cual. Martín, bueno, muy buena la presentación. Retomando un poco el uso de estas herramientas tecnológicas para evaluar no el diagnóstico de mastitis, me voy a referir a lo que es el desempeño en la rutina de ordeño. Vi ahí que pusiste algunos parámetros, por ejemplo, la leche entregada en los primeros 2 minutos. ¿Cuáles son los puntos que vos medís desde estas herramientas tecnológicas para evaluar esa rutina? ¿A cuáles le da más relevancia? Sí, está bueno porque, viste, los sistemas te tiran 300 parámetros y evidentemente es difícil revisar todos, pero seguramente si pudiéramos revisar la leche en los 2 minutos, tanto sea en porcentaje como en valor absoluto, si pudiéramos revisar el tiempo en bajo flujo, ¿sí? Si pudiéramos revisar el flujo medio de leche, y hay un valor que no podemos revisar, pero que nos podemos aproximar, que es el tiempo, que es lo que llamamos el tiempo estímulo. Sí, varía según la instalación, pero
lo más aproximado que tenés, y esto es más preciso en rotativos, en espinas, no tiene valor, pero podés medir el tiempo entre el ID de la vaca y la colocación, y sería algo parecido al despunte colocación, porque es el único valor realmente importante que no tenemos. Me parece que con esos, no me acuerdo ya cuántos nombré, pero son 3 o 4 valores, tendrías cubierto la mayoría de las cosas para un análisis diario. Donde veas que un determinado rodeo tiene problemas de manera consistente en distintos turnos de ordeño, probablemente lo puedas ir desglosando. Viste que vos tenés la leche en los primeros 2 minutos, pero después la podés ir viendo cada 15 segundos, de acuerdo al equipo de ordeño, cada 15 segundos o cada 10 segundos, o hay algunos que te tiran directamente bimodalidad, podés profundizar un poco más ahí. Pero esos serían los 3 o 4 que me parece que deberíamos todos empezar a entrenar a las personas para que lo vean, no solo el valor, sino la variación también. ¿Ves alguna diferencia en los valores objetivos de la leche entregada de ese 50% entre rodeo de alta y de baja producción? Sí, vas a tener diferencia, y en algunos rodeos creo que hay que resignarse a que no lo vas a lograr. Los rodeos de frescas y el rodeo hospital es muy común que no logres ese 50%. En los animales en los rodeos de alta producción es muy frecuente sobrepasarlo sin problema. En los rodeos de baja producción, lo que la investigación nos indica es que esos animales que tienen menos leche necesitan un estímulo más enérgico, digamos. Entonces probablemente los 2 chorros que se sacan típicamente en una rotativa por un tema de velocidad, los 2 chorros por cuartos estén por debajo de lo que necesitan esos animales, y quizás esos animales en rodeos de baja producción necesitarían un despunte más prolongado, yéndonos a 3 chorros por cuarto. Lo que pasa es que probablemente ahí no te dé el tiempo para la vuelta, y hay que tomar una decisión de compromiso. El tiempo de estimulación más largo. Claro. Pero si no cambias la velocidad de la rotativa, probablemente no te alcance. De todas maneras, me parece, Sergio, que una de las cosas que debería... Porque esa tecnología la tenemos en pilas de equipos, y la verdad es que nuestros clientes le están usando para saber cuánta leche dan las vacas. Para saber cuánta leche dan las vacas es como bastante pobre, es una utilización bastante pobre de esto. Y creo que una de las cosas que todos podemos avanzar, y bueno, lo podemos hacer discutiendo con datos en Aprocal y demás, es empezar a compartir estos valores. Bueno, cuánto estás teniendo en los distintos rodeos. Me parece que necesitamos empezar a compartir más números en rotativas, en espinas y demás, porque eso ya lo tenemos en muchas máquinas, y muchas de las empresas no están analizando esa información. Y si la analizan desde un punto de vista más de funcionamiento, más de ingeniería, y capaz que ahí nosotros... No capaz, estoy seguro que tenemos mucho para aportar, porque sabemos cómo funcionan las vacas. No sabemos cómo funcionan los medidores, pero sabemos cómo funcionan las vacas. No, tal cual. Te hago un aporte, digamos, de lo que veo yo como asesor, de cómo quizás en algunos puntos tenemos que volver a reinventarnos o a volver a discutirlos, que es, digamos, esta sobreinformación que tenemos, sobreinformación entre comillas, ¿no? También nos permite, en algún caso particular, alguno de estos sistemas te permite detectar tempranamente esas infecciones, como decías vos. Nosotros en la práctica siempre cuando trabajamos con célula somática individual, al menos particularmente, prestado mucha atención a las vacas que mantenían esos niveles de células crónicamente, y trabajábamos principalmente con esas. Pero hay algunos trabajos que demuestran que la detección temprana y el tratamiento temprano de algunos casos, incluso de Staphylococcus aureus, tienen mucha mayor eficacia de cura que obviamente tratar vacas que ya vienen con una infección. Entonces es una herramienta que si nosotros empezamos a trabajar con las nuevas infecciones, que nos permite empezar a trabajar con nuevas infecciones, ver a qué se refieren, incluso hacer tratamiento que quizás la eficacia sea mucho mejor que lo que veníamos teniendo.
Sí, lógico, si vas a tratar a las persistentes, alguna vas a curar, pero no va... las persistentes en general, tenés una cantidad de vacas crónicas incurables mucho más importante. Y lógicamente, si distintas tecnologías o procesos de análisis nuestros nos permiten encontrar las infecciones más tempranamente, podríamos intervenir logrando más curas. Pero tomo también lo que dice Met, tampoco pasarnos de mandar el péndulo para el otro lado, porque si estamos tratando infecciones que son transitorias o colonizaciones del canal del pezón, vamos a estar con el escudo de uso racional de antibióticos, vamos a estar tratando cosas que no podrían ser clasificadas del todo de infección. Hay que encontrar un punto medio, digamos. Bueno, ¿alguien más? No. Tengo una pregunta, Martín. Cuando hay algún dato de cura o de efectividad en tratamiento en robot, en intramamarios o inyectables. No sé si alguien tiene alguna respuesta superadora. Cada 3 o 4 meses la llamo a Mariana para pedirle un nuevo protocolo en donde con distintos tiempos con distintas frecuencias de ordeño, ordeñando vacas, algunas vacas se ordeñan 2 veces por día, otras 4, otras 5 veces por día. ¿Cómo deberíamos tratar a las vacas? Creo que Mariana, Luis, por ahí nos pueden ayudar más, pero... de cuántas veces tratar y después también de ver la eficacia. Y también, como vos decías, cada tambo tiene su perfil de bacterias particulares. Entonces, en el nuestro puntualmente lo que más hay es cocos ambientales y eventualmente algunos gram negativos dependiendo la época del año. Yo eso no lo analicé, pero me parece como surge de pregunta, también eso puedo hablarlo con Alejandro para que de alguna manera, nosotros lo que tenemos con eso en el tambo es, vos hablaste del cultivo en tambo, nosotros como tenemos el tambo dentro de la experimental. Hacen cultivo en tambo. Se cultivan, claro. Todas se cultivan, entonces esos datos están. Pero bueno, hay que juntar las voluntades para analizarlo. Pero el tratamiento estándar de ustedes, Luis, en robot, ¿es con intramamario o intramamario y parenteral combinado? Es con intramamario. Es con intramamario y con antiinflamatorio. Hay un algoritmo también a partir del MDI que se aplica. Y también tiene que ver con, bueno, si llega a ser un caso subclínico, se utiliza el paleteo, obviamente, para determinar cuál es y si se amerita tratarlo o no. ¿Y el intramamario lo aplican una vez por día o lo aplican más frecuentemente? Y eso depende, o sea, en realidad es a veces con mayor frecuencia y también a veces falta regularlo porque, como vos dijiste, vacas que vienen más veces a ser ordeñadas, pero bueno, pero igual le queda la indicación a los operarios que esa vaca la traigan 2 veces por día. A veces tienen que ir a buscarla y bueno, para tratarla. Normalmente usamos productos para 2 veces por día. ¿Y cuál es la opinión de ustedes, Luis, Mariana, de la frecuencia de ordeño en función de la concentración de antibiótico que vamos a tener en una situación de robot en donde rápidamente el doctor se descartó el micrófono? La verdad es que no es que es un tema que me la paso leyendo, pero sí es verdad que hablamos varias veces. Creo que te diría lo mismo que hablamos la última vez. No sé si te lo acordás, yo no tanto, pero bueno. El tema de decir que los antibióticos, bueno, igual estoy hablando acá frente a personas que se dedican a eso, pero cuando se piensan los protocolos se piensan en función de una pérdida de concentraciones, que la mayoría de la pérdida se da por la vía mamaria, o sea, a través de la leche. Entonces, obviamente, al aumentar la frecuencia de ordeño
o cambiar la regularidad, de que deje de ser cada 12 horas o cada 8 horas. Lo mismo igual sucede con los 3 ordeños. Eso va a cambiar. Entonces la parte PKPD, que tanto les ha hablado Nora, y yo no tanto, pero que Gracias. también la sé, se modifica completamente y los predictores de eficacia se van a modificar. Entonces, eso es un hueco que tenemos en la investigación que necesita profundizarse y bueno, hay que hacerlo. En el mientras tanto, los que tienen que hacer, tratar a las vacas, algo tienen que hacer. Entonces creo que lo que habíamos hablado la última vez era, yo no recomendaría a una vaca que está con mastitis restringirle los ordeños por el tema de, bueno, de que se vacíe la ubre y mejorar el tema de la evolución, etcétera, etcétera, por lo físico del vaciamiento de la glándula. Paralelamente, creo que la recomendación que me deja más tranquila es compensar el intramamario con un parenteral, porque el parenteral me va a dar una constancia, una permanencia de la droga, digamos, compensar con un parenteral que sea la misma por las dos vías, para aumentar concentraciones y para darla tanto por la vía parenteral como por la intramamaria, porque además el efecto del vaciamiento y la pérdida de concentraciones por la glándula mamaria es mayor para aquel que damos por la vía intramamaria que por el que damos por la vía parenteral. Entonces esa desorganización o desacople, o como quieras decirle, le va a impactar más al tratamiento local. Entonces esa es la recomendación que doy desde el sentido común, mezclando un poco el PKPD y lo que hay que hacer, terminar haciendo algo con la vaca, porque algún tratamiento hay que hacerle. Sí, el mismo sentido común que tenías la última vez que hablamos. Sí, por suerte lo mantengo. Pero que surgía de una propuesta medio reduccionista de mi parte, le decía a Mariana, bueno, de última, pasémosla a todas las vacas, 2 ordeños, las ordeño cada 12 horas con el robot y que la vaca se acostumbre, digamos. Y ahí venía tu discusión de si la vaca se viene ordeñando 3 veces o 3,5 veces, pasarla a 2, probablemente... Claro, y que además sabemos que el efecto positivo que tiene el aumento de la frecuencia de ordeño en vacas mastíticas, entonces es como que irías en contra de eso cuando la pobre vaca, si igual se quiere ir a ordeñar, déjala, que seguramente le está doliendo además. Y lo puedo hacer fácilmente. Pero sí, es un hueco que hay que completar en la investigación y que bueno, están todos llamados a trabajar en ello. Y bueno, todos los que tengan plata. Claro, los que tengan plata y ganas también. Por ahí la pregunta está relacionada con lo mismo. ¿Cuál es el tiempo que se imaginan como óptimo entre un ordeño y otro, mínimo, para que el antibiótico de ese parenteral haga efecto? Digamos, para no estar ordeñándolo. Está bien, ustedes lo usan 2 veces por día, ¿sí? Cada 12 horas. Sí. Y la vaca por ahí se va a ordeñar... O un parenteral cada 24 horas. Tu tratamiento es con intramamarios, pero complementás con un parenteral cada 24 horas. Y el intramamario, y depende, si son productos de 24, y si son productos de 12, de cada 12 o lo que la vaca, lo más cercano a 12. Lo que te pasa es que le pusiste un pomo a una vaca que capaz que a las 5 horas se está ordeñando. Sí. ¿Está bien? Y ahí es donde viene el parenteral que dice Mariana, para cubrir ese ordeño tan cercano. Y a las 12 o a las 24 horas volvés a aplicar intramamario y a las 24 otro parenteral. Sí, y ahí también te planteás si haces hospital, entre comillas, en los robots durante todo el día o solo a la mañana. Porque claro, la vaca que hace mastitis a la tarde tiene que esperar a que vos tomes una decisión. Si la cultivás 12 horas y al otro día, si se hace el hospital y ya se ordeñó, tenés que ir a buscarla, capaz que no tiene leche y le vas a poner o sea... Sí. Bueno. O la otra es llevarla a la vaca al tambo convencional y tratarla en el tambo convencional cada 12 horas como... Bueno, ¿nadie más? Los robóticos. No resolvimos nada, pero por lo menos compartimos nuestra desazón. Sí.